la clase la vamos a grabar con todos los protocolos, ya la de la próxima. Esta pues como era una introducción, no, un empalme, no vamos a hacer pues grabación fuerte. En la otra sí hacemos la grabación con todo el protocolo que es. Entonces yo les decía, vean, ustedes tienen un input, ¿cierto? ¿Qué es un input? Las entradas. No se le olvide la hamburguesa, esto es un input, la entrada. Y el pan de abajo es el output, la salida. ¿Sí? Y en la mitad yo ya tengo la lógica, esa es la carne. Y ustedes todo el tiempo van a estar haciendo esto, hamburguesitas. Y, y listo, ¿no? ¿Qué es que, entonces, qué es Facebook? Por ejemplo, Facebook es una gran hamburguesota, ¿sí? Facebook es una gran hamburguesota compuesta de un montón de hamburguesitas chiquitas, ¿sí? Eso es Facebook. Ah, o sea que yo no me tiro a hacer la hamburguesa de tacada, no, no, no. Yo tengo una entrada, una salida y una lógica. Pero en esta lógica pueden haber otros elementos con entrada, salida y lógica. Y siempre, analicemos lo que sea, siempre hay una entrada, siempre hay una salida y siempre hay una lógica. Ah, profe, pero es que vea, yo definí una función, los que ya saben de funciones, yo definí una función y a esa función no le di parámetros, pero, pero usé unas variables adentro, ¿cierto? Usé unas variables. Que yo no le haya metido parámetros no quiere decir que no tenga una entrada. El solo hecho de ser llamada, esa es la entrada. ¿Sí? Ah, que la función no me demostró nada. No, pero devolvió un valor al código. Entonces, esa es mi salida. ¿Sí? A veces las entradas y las salidas no son visibles, pero están ahí. Siempre hay una entrada y una salida. Cuando... yo soy el visual. Por ejemplo, ustedes, ya les demuestro que eso siempre está. Abramos un HTML. Abramos un folder. Vamos a esto. Entonces por ahí estamos haciendo este ejercicio, ¿cierto? De HTML y de CSS. Lo hicimos desde cero. Podemos hacer el ensayo. Pues es un ejercicio básico, pero digamos que nos sirve para repasar. Entonces miremos. ¿Ustedes creen que HTML no tiene entradas y salidas? Vamos a mirar. Si tiene la hamburguesita. Vamos a mirarla. Entonces si yo miro el HGroup, mire, tengo una entrada que es la etiqueta Profe, HGroup. Dime. profe, qué pena, no está mostrando pantalla. Ah, gracias. Eso va a pasar mucho. Gracias por recordarme. El otro grupo he muerto de la risa por eso, porque a cada rato me olvida que le estoy mostrando pantalla. Eh, a ver, ahí vamos. Ah, y yo haciéndoles hamburguesitas acá y ustedes no las vieron. Me dicen de una, vea. Estas eran las hamburguesitas que yo les estaba mostrando en la explicación. Bueno, pero en el video quedó. Eh, las hamburguesitas feitas, pero bueno, ahí está. Entonces lo que yo les estaba explicando era, acá tenemos una página que hicimos, pues un ejercicio de HTML con CSS sencillito, no muy complejo, pero como para repasar. Entonces yo les decía, vea, este HGroup, ¿sí?
esta etiqueta es la entrada, me está diciendo, soy un grupo de títulos, ¿cierto? Ah, bueno, y esta backslash h group está diciendo, soy la etiqueta salida del grupo de títulos. Y lo que hay adentro es la lógica, ¿cierto? Lo mismo si venimos a este footer. Este footer tiene una entrada, una salida y una lógica interna. Ah, eso aplica para CSS también, miren. Cabecera, el punto cabecera, le estoy diciendo, vea, tengo una clase de entrada, tengo una lógica que es interno, cómo va a ser el background, las márgenes, el padding, y tengo la salida, es que yo ya esto se lo devuelvo al HTML, al que tenga el punto cabecera, que debe estar por acá, arriba. Punto cabecera, acá está, ¿sí? La clase cabecera. Entonces miren, ¿cuál fue la entrada? La entrada fue esto, decirle que era de la cabecera. Este fue el dato que le metí acá. Entonces todos los lenguajes tienen esa estructura hamburguesita, funciona. Acá, miremos, un ejercicio de estos, vea, este for each, tengo una entrada, son estos datos de entrada, tengo una lógica y la salida es cuando él lo muestra, ¿cierto? Cuando miramos el while, lo mismo, tengo unos datos de entrada, una lógica y una salida, siempre funciona de esa manera. Esa es una forma muy fácil de entenderlo. Que yo tengo que hacer la super hamburguesa desde el principio. No, usted no la tiene que hacer toda desde el principio. Usted solamente tiene que hacer las componentes y la va formando. Esto aquí, por ejemplo, este switch, no es que yo haya arrancado desde aquí y fui escribiendo línea por línea. No, yo escribí una parte, después otra, y ahí se fue formando toda la hamburguesota. ¿Sí? Entonces, esta lógica, o sea que ustedes no vieron absolutamente nada de esto, ¿cierto? ¿Sí? Yo les decía, vea, el algoritmo para hacer el avioncito de papel, el algoritmo para los pancakes, para bañarse, para cambiar un foco. Entonces, esos elementos son la secuencia de pasos. Es muy importante que ustedes aprendan a hacer esto. El lenguaje es lo de menos. Lenguajes hay muchos. El saber hacer algoritmos es otro tema. Entonces, vamos a empezar a usar lápiz y papel, ¿sí? Yo creo, les voy a poner un primer ejemplo. Y de ahí vamos a empezar a atacar la hoja 10, ¿sí? La hoja de trabajo 10. Después miramos qué hacemos con el lenguaje, ¿cierto? Pero lenguajes hay muchos. Está aquí. Les va a pasar este textico. Ahorita les hago esos dos regalos. Les hago el libro del Clean Code, que es bien útil. Si lo tienen, pues listo, bacano. Yo no me lo he leído, son como 600 páginas de Clean Code, pero sí he leído algunas cosas que me parecen bien bonitas, bien interesantes. Se los voy a dar en los dos idiomas, en inglés y en español, para los que ya leen en inglés, pues lo trabajen en inglés, y los que no lo trabajan en español. A ver si les muestro acá esto. Bueno, lo necesito. Empiezo a cerrar cosas para... Pues miren, este librito se los va a pasar. Tiene 450 páginas, pero es bueno irlo leyendo con despacio. Diario sáquele un par de paginitas y en un año lo lee. Y ahí uno va sacando cositas importantes. Esto es bien importante, el tema de código limpio.
se los paso en los dos idiomas. ¿Cómo es que le dicen a este? El tío Bob, al escritor, no sé por qué le dicen así, tengo que averiguar. En el ámbito de los escritores, de los programadores, a Robert Martin le dicen es que el tío Bob, si no estoy mal. Uncle. Sí, les dicen el tío Bob. ¿Por qué? No sé. Ustedes le van a hablar más del tío Bob que de Robert Martin. Él escribió este libro de código limpio. Es un libro bien importante para ustedes como programadores. Por acá hay un librito de algoritmos, también se los voy a pasar. Este creo que es de la UDA. Eh, igual no tiene unos apartes y unas gráficas que las queda debiendo, pero es bien útil este para estudiar un poquito de algoritmos, ¿cierto? Acá hay unos elementos de algoritmos. Es que miren, el algoritmo es algo genérico, el lenguaje es algo particular. Entonces vamos a hacer un primer algoritmo entre todos, ¿sí? Vamos a hacer un primer algoritmo. Que yo les iba a mostrar por acá. Este lo voy a cerrar. Entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos. Listo. Ese ejercicio es simple. Vamos a escribir esto. Un minuto, yo saco el ejercicio y lo hacemos. Listo, vamos a atacar el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice así: yo quiero hacer un algoritmo que me diga cuántos meses han transcurrido entre el año 1951 y el año 2002, ¿sí? Ahí tengo un primer algoritmo a desarrollar. Entonces, yo les recomiendo, siempre hay un inicio. Usted se va a tirar a atacar la hoja 10 de una con código y tiene la habilidad, bacano, pero no se le olvide rayar es bien importante. Entonces, uno tiene un inicio. Esa es la primera parte del algoritmo. Lo otro, yo debo definir mis variables claramente, ¿sí? Usando el esquema que yo quiera, el Pascal case, el lower case, bueno, el esquema que queramos. Usemos Pascal case, que es una que se usa mucho, ¿sí? Yo debo definir mis variables. Entonces, digamos que la primera variable que yo debo definir es la variable meses transcurridos, ¿cierto? Entonces yo digo, vea, meses transcurridos. Y entonces ustedes me dirán, profe, ¿qué es esa variable tan larga? Yo le diré que así se hace una variable. Ustedes miren acá, arreglo de múltiplos, posición arreglo, la variable. Ojo, hay dos errores gigantes en los programadores. Una es que creen que escribir todo en una sola línea, eso es ser un programador muy teso. Y eso no es verdad. Eso es ser un programador desordenado. Y dos, que uno escribe que la variable x, que la variable t, que la variable, a ver, que la variable
h, y uno dice, ¿y quién es t? ¿Quién es h? Un código limpio tiene que tener variables muy claramente definidas y estar bien documentado y comentado, ¿sí? Yo no tengo que comentar cuánta acción y cuánta línea tenga, eso no lo tengo que hacer, eso es un error también, pero tampoco tengo que dejarlo sin comentarios. Los comentarios son fundamentales. Y lo otro es una definición de variables claras, quién es t, quién es h. Ustedes no deben hacer eso nunca, porque como dicen por ahí el viejo adagio, cuando usted está haciendo un código, solo Dios y usted saben lo que están haciendo. Y a los meses que usted vuelve a coger ese código, solo Dios sabe qué hizo usted ahí. Nada, usted se le olvida, eso se le olvida a uno. Entonces usted tiene que generar códigos muy limpios, demasiado limpios, que sean claros para cualquier usuario. Recuerde que usted no trabaja solo, que usted tiene que trabajar para otras personas. Entonces, parte de su trabajo es hacerlo bien, ¿cierto? Entonces sus variables tienen que estar claramente documentadas, ¿sí? Y claramente creadas. No vayan a crear variables de cualquier manera. Hasta aquí. Que acá se error. Arriba se error, arriba. Ahí donde se error. Voy a cerrar acá. ¿Sí? Hay un error. ¿Por qué? No sé cuál es ese error. Luego lo miro. ¿Sí? Entonces empecemos por eso. Hay que definir unas variables muy bien documentadas. Vamos entonces a seguir con nuestro algoritmo. Entonces, bueno, meses transcurridos. ¿Qué es lo otro? Yo necesito una variable año, ¿sí? Año inicial y una variable que diga año final, ¿sí? Entonces, listo, ya puedo hacer mi algoritmo. ¿Cuáles son los inputs? Yo tengo que lea el año inicial, coma, lea año final, ¿cierto? Listo, primer paso, ya cumplí mi input, mi pan de arriba. ¿Qué sigue? La lógica. ¿Qué sería la lógica? ¿Cómo haría yo la operación? Entonces yo digo, vea, meses transcurridos es igual ¿a quién? A año final menos año inicial, ¿sí o no?
Hasta ahí, ¿qué tengo? Analizando mi problema. Si yo cojo y resto el año final con el año inicial, ¿qué tengo? ¿Qué obtengo? ¿Meses o qué obtengo? ¿Qué creen que obtengo? La cantidad de años. La cantidad de años que pasaron, excelente. Entonces todavía no estoy cumpliendo meses transcurridos. ¿Qué debo hacer? Encierro en paréntesis, multiplico por 12 y ¡pum! Ahí ya tengo los meses transcurridos. Esta es mi lógica. ¿Sí o no? ¿Qué me falta? La salida. ¿Sí o no? Un mensaje que me imprima, yo le digo imprima. Le digo imprima meses transcurridos. ¿Sí o no? Listo, ya lo logré. Miren, estas 4 lineecitas son mi algoritmo, excelente. Ah, que es que este algoritmo es muy fácil, lo podíamos hacer de una en código, claro, es verdad. Hay algoritmos que son más enredados todavía. Entonces vamos a tirárselo a este en código, a ver qué pasa, ¿cierto? Abramos el SAM para que me lo jale. Abramos aquí, ya le estaba mostrando esto. Esto ya lo podemos cerrar. Hagamos el localhost. Entonces hasta ahora no me muestra nada porque yo no le he dicho muéstreme nada, ¿cierto? Vamos a hacer un par de ejercicios acá solo por ver, ¿sí? Entonces digamos, vea, mi primera variable dijimos año inicial, pero es mejor no usar la n, ¿cierto? Entonces dejémoslos con la n. Digamos 1957, no sé qué más, qué opción había ahí. Listo. El final. Estamos en 2021, ¿cierto? Listo. Punto y coma. ¿Qué otra variable necesitamos? Ya no hay que... PHP es un lenguaje mucho más flexible. Cuando yo les hablaba de lenguajes que existen, hay lenguajes fuertemente tipados, muy estrictos, muy estructurados, como lo es C++, donde usted tiene que, o Java, donde usted tiene que definir si la variable es entera, si es string, ¿sí? Son lenguajes muy robustos, pero muy estructurados, y hay lenguajes más flexibles como lo son Python, JavaScript, PHP, que yo no le tengo que definir las variables. Incluso acá tengo que definir las variables inicializadas en C. En este no tengo ese problema. Entonces, metámosle la lógica, digámosle, vea. El número de meses transcurridos es igual a quién, habíamos dicho, vea, entre paréntesis multiplicado por 12 era igual a este año inicial, año final, ¿cierto? Menos año inicial. Listo, ya hice una entrada, ya hice una lógica. ¿Qué me falta? La salida, ¿cierto? Entonces, digamos eco el mensaje, ¿sí? Digámosle que Colocamos la variable meses transcurridos. excelente, la variable. Bueno, esta es una forma de concatenar. Podemos poner solo la variable o meterla entre llaves. La forma más adecuada siempre sería las llaves, por si de pronto yo voy a escribir algo más, ¿cierto? Sin embargo, para nuestro efecto, pues no nos hace falta, ¿cierto? Porque no va a escribir nada más.
Entonces dejémosla así, dejémosla, bueno, metámosle ahí como un rengloncito. Ya el backslash n todavía no nos funciona, entonces usemos el br. ¿Sí? Listo. Vamos a ver si ese mensaje nos lo arroja, nos dice cuánto pasó. Entonces, vámonos para el código. Hay un error. ¿Dónde está el error? En la 1939. Punto y coma, por favor. Nos comemos el punto y coma. Ese, bienvenido a los memes de los punto y coma, ¿sí o no? Eso uno dice, si el compilador sabe que falta un punto y coma, ¿por qué no lo pone él? Listo, vean, 768 años. Vamos a hacerle una prueba bien estricta. De 1957 a enero de 1957 a 1958. Nos tiene que arrojar un 12, ¿cierto? Vamos a ver. Tan 12. Está funcionando, ¿cierto? Entonces, pero muchachos, esto es lo que importa. Esto lo escribe cualquiera que se sepa el lenguaje. Y aún sin sabérselo, uno busca la sintaxis y las va recordando. Lo que importa es lograr sacar esta lógica. Esto es lo que más importa. Esa es la clave. ¿Sí? Vamos a coger el primer ejercicio de este 10, de esta hoja 10. Bueno, esta la voy a cerrar, esta 9 ya no la necesitamos. Esta 10 sí y esta 11 no. Dice, ustedes han atacado estos ejercicios ya. Vamos a empezar a trabajarlos con despacio, ¿cierto? Entonces ustedes atacan el ejercicio, lo miramos acá entre todos y lo medio codificamos, porque la idea no es, todavía falta mucho. El ideal es que todo esto esté enmarcado en HTML y todavía falta mucho para eso, y ojalá lo volvamos funciones. Es mucho más fácil si lo trabajamos como funciones, ¿cierto? Entonces ataquemos nuestro primer ejercicio. Es súper fácil. ¿Qué dice nuestro primer ejercicio? Vamos a ver. Dice, vea, haga un algoritmo que me permita calcular el diámetro de una circunferencia a partir de su radio. ¿Sí? O pues que este ejercicio lo vamos a hacer así sencillo y luego vamos a hacer una ampliación del ejercicio. ¿Correcto? Entonces, él me permite calcular el diámetro de la circunferencia. Recordemos que es un diámetro, ¿sí? Básicamente un diámetro es 2 veces el radio, ¿sí o no? Mi radio, entonces yo tengo, vean, este es mi radio, pero mi diámetro, si esto es un radio y esto es un radio, de aquí hasta acá es mi diámetro, ¿sí? Pues miren, yo ya cogí el código, no, yo no he cogido el código, claro, esto es muy básico, pero yo no he cogido el código todavía, no he cogido el lenguaje, solo estoy analizando mi problema. El primer paso es que usted tiene que analizar qué es lo que quiere, entonces ahí sí vamos a hacer el código. Entonces vamos a dar 2 minutos, porque este no requiere tanto tiempo. Voy a poner el cronómetro, 2 minutos, para que ustedes lápiz y papel lo cojan y lo compartimos. Listo, me comparten ustedes, yo se los comparto acá, me lo pueden mandar por el chat o nos cuentan qué hicieron. Yo creo que pongámosle 3 minutos pues, por si acaso. Listo. Entonces en 3 minutos, bajo el modelo hamburguesa, bajo el modelo input, lógica, output, vamos a trabajar esto. Listo. Este es el primer ejercicio. Y vamos a dejar el primer ejercicio del taller hecho. ¿Sí?
Entonces, 3 minutos desde ya. Voy a parar incluso la grabación. 3 minutos. Era lo que decía, este man dice frases interesantes, este man es muy loco. Pero este man, por ejemplo, acá dice, yo nunca me rindo a menos de que esté muerto o completamente incapacitado. O sea, él dice algo muy interesante y es que él no entiende por qué a uno lo regañan cuando se equivoca. ¿No han notado eso? Que eso pasaba mucho en el colegio, que ustedes lo regañan cuando se equivocan. Sí, sabiendo que es que cuando uno se equivoca es que aprende. Entonces, por eso es tan importante que usted haga el esfuerzo de tirar lápiz y papel, porque ahí es donde usted está aprendiendo. Cuando usted se equivoque, yo no les pido aquí códigos perfectos, les pido que lo intenten, es lo único que les pido. Por acá tira John Garrett 1. Por acá nos tiró uno, vamos a ponerlo y lo vamos a analizar entre todos. Que nos tiró John? Pongámoslo un colorcito azul. Listo. John nos tiró este. A ver quién más nos tiró. Miremos a ver si en el WhatsApp tiró a alguien algo. No. Listo. ¿Alguien más tiene algo para mostrarnos? Lina, John, Luis, Alejandro. ¿Tienen alguno que nos quieran compartir? Miren que Instructora, a mí no me queda claro de pronto el concepto que, como usted dice, que es muy básico, pero yo básicamente lo que intenté hacer yo dije, listo, ¿cuáles son las variables? Entonces lo que usted decía, que una variable era el radio, ¿cierto? sí, tú Y sacaste. otra es el diámetro. Esa es otra, sí, está bien, perfecto. Entonces, cuando yo le doy inicio, en la parte que usted decía, yo digo que el radio, o sea, le doy un valor al radio, por ejemplo, como lo hizo Garrett, le dio 10, Sí, por ejemplo, 10 centímetros. es arbitrario. Usted le dice lea. ¿Cómo? ¿Qué pena? Cuando yo digo lea, es que le estoy asignando un valor. Esa es como la convención, ¿cierto? Listo, le diste el valor al radio. ¿Y luego qué hiciste? Bueno, si le doy el valor al radio, la lógica me dice que, o sea, lo que yo entendí es que el diámetro por 2. El Exacto, diámetro es el radio por 2. perfecto, eso es. Bueno, de pronto desde esa parte me da facilidad. Ya cuando lo voy a pasar al código como son, o sea, no me da tanta facilidad. Entonces No eso es, importa. creo, lo que me tengo que entrenar. Muchachos, vean. Un carro en español es carro, en inglés es car, en francés la voiture y en alemán auto. Pero no deja de ser carro, ¿cierto? Entonces, ya lo del lenguaje es otro tema. Si usted es capaz de sacar esa lógica, ya tiene el 90% del problema hecho, ¿sí? Porque es que lo difícil es sacar la lógica del problema. Luis Miguel por acá nos compartió la parte de la lógica y la parte del algoritmo, O sea, ¿cierto? la variable A de Luis Miguel es diámetro, se llama diámetro Sí, él en sí. le puso la letra A, ¿cierto? Pongámoslo con otro color. ¿Así me está cambiando el color esta letra? No. Sí. Él le puso nombre, vea. Yo entiendo que es muy normal en este momento que muchos ya estemos metidos en el tema del lenguaje, pero yo quiero es lo contrario, que nos salgamos del lenguaje, que pensemos en la lógica del problema. El lenguaje es muy normal es que de hecho algo que yo vi que no me pareció bien, que yo no soy el arquitecto del curso, pero yo no vi al principio del curso que ustedes les hablaran de algoritmos, cuando es fundamental. El algoritmo es la base de todo. ¿Sí? Yo en matemáticas, yo dije, bueno, seguramente de los que hicieron dar en matemáticas, los que vieron matemáticas conmigo, ¿qué trabajamos? Algoritmos.
¿Se acuerdan de la hoja número 3 de matemáticas? La última, era una estructura en algoritmo, ¿sí? Y ya eso, de ahí sale todo esto. Entonces miremos, John decía, vea, el radio es 10, ya le metió código, y por aquí lo multiplicó, ¿cierto? Define multiplicador, definió una constante, le puso el diámetro, hizo la operación y le imprimió. Miren, traduciendo esto que los compañeros nos muestran, ¿qué es? Vean, hagámoslo en verde. Entonces, hagamos el inicio, iniciemos. Por acá voy a sacar mis variables. Entonces, mi primera variable, no le pongamos esto todavía, radio, listo, tengo una variable. Segunda variable, diámetro, esa es mi salida, ¿sí? Listo, ahora vamos a tirarnos al algoritmo. Entonces vean, ¿qué es lo primero que yo hago? Lea el radio, salió. ¿Qué es esta es el pan de arriba, el input? Vamos con la operación. Entonces yo digo, vea, a diámetro, llévele el radio por 2, ¿sí o no? Excelente, ya hice mi operación. Mire que es el paso a paso, es la secuencia de pasos. Yo no puedo hacer esto sin antes haber leído el radio, porque él me va a decir, no entiendo, yo no sé qué tiene usted ahí. Y luego yo le digo, vea, imprima. ¿Qué voy a imprimir? El diámetro, que es mi salida. Ese es el output. Listo, salimos. Miren, estas son las 4 líneas y acá pues ya fin, se acabó el problema. Esto es todo lo que yo tengo en este algoritmo. Es un algoritmo sencillo, ¿sí? Entonces, codifiquémoslo. Vamos a codificar. Instructor, entonces ese paso de lea al radio, me imagino yo pues que es el valor que le da, por ejemplo, Jones Garrett. Dice radio 10. Ese lea al radio es un genérico para decir, vea, lo estoy teniendo dentro o lo estoy capturando por un formulario o lo estoy ingresando por un botón. Sí, eso no importa. Lo que importa es saber que eso es un valor que él debe obtener para poder desarrollar la operación. Por eso es un input, es una entrada. Y eso es lo que yo tengo que tener claro, que la máquina trabaja con una entrada, una lógica y una salida. ¿Cierto? Eso es lo que estás diciendo, es correcto. Bueno, y en el caso de Luis Miguel, mi pregunta es si no se debió haber puesto primero una variable de cuánto vale el radio. Sí, Luis se fue derecho hacia la lógica y a la salida. ¿Sí? No sé si fue que se le pegó en el chat o fue de pronto que se le olvidó poner el lea, pero es complemento, ¿cierto? Hay que complementar esta parte. Okay. Dime, Luis. Sino que como el trabajo dice que es creando formularios. Ah, bueno, así. Exacto. Pues ya en el formulario se ingresa el valor y ya para que le bueno, suelte directamente. Ese lea, ahora viéndolo por el lado de Luis Miguel, ese lea, mire lo que yo les decía, ¿de dónde lo obtuvo? Él lo obtuvo de un formulario, ¿sí? Yo, por ejemplo, hasta este punto, como no hemos visto la obtención de elementos de formularios, nuevamente hay gente que ya lo sabe, que está usando la Super Global Post o está usando un GET, ¿cierto? Es normal que algunos de ustedes ya los estén jalando, ¿cierto? Yo hasta ahora no les voy a exigir nada de eso porque no lo hemos visto, entonces yo tengo que asumir que no sabemos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, seguro Alec tiene mucha más información que nosotros, ¿cierto? O si miramos a este muchacho Jordan que era de otra ficha, pues uno con 2 carreras encima seguramente la tiene clara. Pero por ahora yo solamente manejo el estilo bola de nieve. Lo que aprendemos lo aplicamos. Cuando yo ya les hablo de formularios y pues de los posts, trabajamos con ese obtener. Por ahora
solamente son valores que yo le estoy metiendo. Pero está bien, está muy bien. Mi recomendación a Luis, que esta variable A sea diciente. Esta variable A no me dice nada ahí en un código limpio. Listo. Tratemos de no usar esas monopalabras como para definir variables, así sean internas. Porque si otra persona va a coger el código y esa persona nunca en la vida ha visto geometría, él dice, ¿y por qué? ¿Qué significa A? ¿Cierto? Nosotros pues ya lo hemos visto y lo sabemos. Bueno, vamos a tirarle al código, ¿cierto? Y vamos a tirarle al código y con ese mismo dato de radio vamos a agrandar el código ahorita, ¿sí? A mí me está tocando usar esto. Si alguien sabe por qué no me está captando el backslash n, me cuenta. He leído ya varias opciones y nada que logro. He ido solucionando varias. Visual Studio no es la mejor opción para PHP, es una muy buena opción, ha mejorado mucho, pero hay mejores que el mismo Eclipse es muy bueno. Yo porque no he querido pasarme a Eclipse, porque sé que ustedes, la mayoría usa Visual Studio, y a mí me encanta Visual Studio. De hecho, yo casi todo lo hago en Visual Studio, con excepción de algunos lenguajes. Por ejemplo, Python me gusta más en Spider y Java me gusta mucho en Eclipse, pero Visual Studio es súper bueno. Pero él lo acepta, sino que hay que jalarle unas extensioncitas para que trabaje mejor. Entonces hagamos nuestro lenguaje. Podemos, ¿sabe qué? Pongámosle un título acá, ¿sí o qué? Para que quede bien bacano. Este le ponemos el backslash. A este le va a poner backslash br. Y a este pongámosle br no, b. B. A este pongámosle b. Para que nos lo ponga en negrita, ¿cierto? Entonces digámosle problema geometría. Geometría. Pues léelo y escribir. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo tengo una variable que se llama radio. Entonces vamos a darle un radio de 10, como nos lo proponían por acá. Falta el igual. Tengo una variable de diámetro que no la tengo que usar. Ahora, mi lógica al diámetro le voy a Profe, dar, dime. y como es una constante no se puede usar, yo coloqué ahí define, que es el multiplicador, coloqué el 2. Sí, es válido. Eso es una muy buena aplicación. Recomendación en ese define, cuando usemos constantes, por convención, no es obligatorio. Si es una constante, ojalá usar mayúsculas para definir la constante. Hay constantes que no es necesario definirlas. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir const, ¿cierto? La constante, el divisor, llamémosla divisor, igual 2. En este caso, bacano por práctica, pero como es una constante que no va a cambiar, pues el multiplicador de 2 no va a cambiar nunca. Para definir un radio, el radio nunca se va a multiplicar por 3 para hallar un diámetro, esa no importa. Pero por ejemplo, si estuvieras haciendo el código ustedes han visto que cuando llaman por minutos en las papelerías o en las farmacias, el personal que atiende mira el computador y dice, me debes 1200. Esa constante del precio del minuto sí tiene que ser definida de esta manera, porque ese precio del minuto el año entrante va a ser diferente, ¿cierto? Va a cambiar. Entonces esa no puede ser un valor quemado, ¿sí? Dejémoslo así como lo hace el compañero y decimos, vea, radio lo multiplico por 2, ¿sí?
esa constante está mal definida, ¿cierto? Por divisor. Vamos a ver. Listo. ¿Qué nos habíamos? Uno las puede definir como define o como que él pone multiplicador. Ah, y yo puse que divisor, ¿cierto? No es divisor, sino multiplicador. Listo. Multiplicador. Ya funciona, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces una salida. Eco. Que él me diga, vea. El diámetro. Ya. Es. Y acá ponemos nuestra variable diámetro. ¿Sí? Miremos a ver si eso funciona, si eso hace algo. Pues miremos, vea, el diámetro es 20, excelente, ¿cierto? Me lo está haciendo bien. Entonces, ¿vamos a agrandar este problema o qué? Porque es que hasta ahí está como muy sencillito, ¿sí? Solamente el diámetro. ¿Qué tal si le metemos más cositas, solo por jugar y por aprender? ¿Qué tal si ya no solamente yo ya quiero, ojo pues que vamos a mirar opciones un poquito más elevadas? Yo no solo quiero que me calcule el diámetro, solamente obteniendo el radio, yo quiero que me calcule el área, el perímetro y que me dé la opción de elegir que quiero calcular, ¿sí? Que él me dé la opción de elegir. Y ahí hacemos un repasito de algo, ¿cierto? Pero la opción la hacemos al final. Primero vámonos a atacar a estos dos problemas. Tomémonos, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a mirar. Tengo que crear una variable área y una variable perímetro. ¿Sí o no? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que hagámoslo todos juntos? No, en este no nos demos más tiempo, sino que vamos a hacerlo todos juntos. ¿Qué creen que podemos hacer ahí? Yo voy a abrir por acá esto y lo voy a mover. Espérate, yo hago algo. Yo voy a mover esto por aquí abajo, a ver qué pasa. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Profe, yo haría primero buscar la fórmula del área de la circunferencia. Perfecto. Entonces resulta que si vamos a matemáticas, el área de una circunferencia es pi r al cuadrado. Y si vamos a matemáticas y preguntamos cómo es el perímetro, resulta que el perímetro es la derivada del área. Y usted me dice, ¿qué derivadas? ¿Cómo así? Eso yo lo vi en 11 hace muchos años. No me hable de derivadas. Tranquilos. Eso es de cálculo. Pero no, también está como fórmula. Es 2 pi r. ¿Sí? Esa sería la derivada del área. Esto ya es como un tipcito ahí. Entonces miren, bueno, ya tengo el concepto, entonces yo me vengo para acá. Resulta que ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer, vea, pi multiplicado radio al cuadrado. Excelente, ya me quedó. Y acá en perímetro tendría que hacer 2 por radio por pi, ¿cierto? Listo, ya me quedó, y a imprimir, pues le imprimo área
y le imprimo perímetro, ¿cierto? Perímetro. Ah, perfecto. Miren, ya mejoramos el lenguaje. Entonces vámonos para el código. Vamos a tirárselo al código. No me quede ninguno. Si alguno tiene dudas, me dice de una. Listo. Entonces miremos. Área. Área. ¿Qué ponemos? Ahí decía que era pi, el radio por pi. Pi por radio por al cuadrado. Entonces yo ya sé que a radio es así. Y que si quiero elevarlo al cuadrado, le pongo doble asterisco y un 2. ¿Sí o no? Eso es el operador exponencial. Exponente. Profe, y si pone radio por radio, ¿no sería como más funcional? Eh, no, es mejor que lo pongamos al cuadrado. Incluso podemos usar el multiplicador que vos tenés acá porque ya sabemos que es un 2, ¿sí o no? Sí, es decir, es cierto lo que tú decís, yo puedo poner radio por radio, pero ¿qué tal que fuera elevado a la 20? Entonces vamos a, que le metemos un ciclo o le metemos 20 veces radio por radio por radio. No, se vuelve muy... No, pero como Dime. como como la fórmula es la raíz cuadrada del radio. O sea, si el radio cambia, los dos radios cambian y se multiplican entre ellos mismos. Y lo mismo pasa si lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, no estás cambiando nada. Es decir, es válido lo que estás diciendo, eso es muy válido. Pero yo tengo que echar mano de las herramientas que ya tengo, ¿cierto? Si yo ya tengo una función, un operador elevado al cuadrado, pues es más fácil usarlo que escribir dos veces la variable. Porque más adelante, pues puede presentarse que fuera, por ejemplo, a la 29. Se vuelve complicado. Es como pi. ¿Ustedes qué harían con el pi? Me falta poner el pi. De hecho, esto lo voy a meter en paréntesis como por seguridad. Aunque él me va a tomar prelación a este exponente. Ah, bueno, y esa es otra razón. El exponente me da prelación. Primero, por jerarquía, primero él hace el exponente que la multiplicación. Entonces uno diría, ay, ¿qué ponemos por pi? Entonces ponemos 3,14, 3.141592 multiplicado esto. Pues sí, es una opción, pero yo tengo una función que se llama pi, ¿cierto? Yo tengo la función pi. Yo simplemente pongo pi y ya, ¿sí? Entonces no me tengo que esforzar poniendo un montón de números. Y ahí salió, ¿sí? Incluso podemos hacer el ensayito aquí debajo. Hagamos el ensayito. ¿Cuánto es pi? Pongamos un bar down. Usemos el bar down. Creo que está así el bar down de pi, ¿sí? Para que veamos qué pasa con la función pi. Acá pongámosle un rengloncito. Miremos qué me saca con este bardón, ¿cierto? Miremos a pi. Entonces me dice, vea, pi es un float y este es el número que PHP tiene adentro, ¿cierto? Recuerden que aunque los números son infinitos y aunque pi es un número infinito no periódico, estas máquinas no guardan los números, todos los números. Sabemos que PHP llega hasta cierto número máximo y cierto número mínimo. Él no tiene todos los números del planeta ahí guardados. Pues miren, ya tengo a pi, no tengo que buscar otras opciones. Ya ahí lo tengo, no tengo que pelear más. Ah, bueno, y yo me puedo ir aquí, el perímetro. Nuevamente, todos estos códigos, miren, John decía, yo puedo multiplicar dos veces el radio. En la forma como yo hago el algoritmo es diferente en todos pensamos diferente. Entonces, no hay una mejor que otra, hay unas un poco más eficientes a veces, ¿cierto? Dime. Instructor, qué pena, yo no entendí la intervención de Jones.
John decía que en lugar de poner radio al cuadrado, hiciéramos radio por radio, ¿cierto? Matemáticamente es lo mismo, ¿sí? Por radio. Eso es lo que decía Ujú. John, y es válido, ¿cierto? Yo no lo tengo que poner. Acá estamos echando mano de la herramienta exponente, porque puede que a veces uno tenga exponentes muy grandes, de 1000, de 2000, de 3000, pero es válida esta opción. Yo puedo hacer radio por la constante pi, ¿cierto? Cualquiera de las dos opciones está válida, es bien. Y perímetro, ¿cómo lo hacemos? Entonces perímetro me decía, vea, 2 por, ¿por quién? Por radio, ¿cierto? ¿Por quién? Por pi. Los pi r era lo que teníamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí ya nos quedó el área y el perímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta sacar los mensajes. Usemos nuestro superpoder del Shift al flecha para abajo. 1, 2, repito. Y acá simplemente ponemos esta la pongo acá. O bueno, usemos el superpoder del alt, de múltiples cursores. Entonces, digamos aquí es perímetro, ¿cierto? Perímetro. Y acá lo mismo. Acá sería área. Bueno, que acá nos falta una tilde, ¿cierto? No tilden ahí. Listo. Entonces ahí los tenemos, ¿sí? Entonces miremos si eso no lo hace. ¡Pum! Vea. Me calculó el área, me calculó el perímetro y bueno, siguió haciendo el float y el diámetro. Y eso no tiene unidades. Ahí es donde usted entra en la petición. En la petición usted le tiene que decir, vea, esto está en centímetros. Entonces cuando usted vaya a hacer la petición del valor, diga, digita el perímetro en centímetros, ¿sí? Hacer una aclaración. Esto ya sabemos que es centímetros a la 2 y este perímetro, digamos que era centímetros también, ¿cierto? Entonces nuevamente es en las peticiones. Si no estoy mal, vamos a ver si esto funciona aquí. Vamos a ver si funciona. O lo dejo así. Esto significa elevado al cuadrado. Vamos a ver. Listo, vean, centímetros, centímetros cuadrados y centímetros. Ahí están. Borremos este bardón. Esto no lo necesitamos. Complicamos más el problema. Vamos a complicarlo un poquito más. Digamos que Luis dijo, vea, yo lo quiero hacer así, pero que yo tenga un botón para calcular el área, un botón para calcular el perímetro y un botón para cuando quiero calcular el diámetro, solamente entregándole el radio. Bueno, ¿qué creen que podemos hacer ahí? ¿Qué creen que podemos hacer con eso? A este algoritmo, ¿qué le podríamos hacer para que eso pase? Una opción, una recomendación. Vamos a usar un sistema llamado, vamos a usar una bandera, ¿cierto? Entonces pongámosle, esta bandera la vamos a llamar opción. Y vamos a inicializarla en 1 y luego miramos qué más podemos hacer. Esa bandera es la que vamos a llamar entre 1 y 3 para saber qué acción hacer. Entonces 1 va a ser área, 1 va a ser diámetro, 1 va a ser área y 2 va a ser perímetro y 3 va a ser perímetro. Excelente. Entonces vamos a usar un switch, ¿sí? Usemos un switch case. Entonces switch case me da una estructura básica, me dice, vea, acá ponga la variable. Entonces en esa variable voy a poner opción, ¿sí? Entonces acá voy a decir, vea, si opción es 1, ¿sí?
Entonces acá va el pedacito de lógica de la opción. Entonces yo vea, si opción es 1 voy a hacer, a coger el diámetro, porque la opción es diámetro, y voy a coger la salida, ¿cierto? Que es lo que me interesa. Si opción es 1, hacemos esto, ¿sí? Ah, excelente. Entonces, el caso 2, ¿cuál sería el caso 2? Case. Una, y esto, allá. Entonces acá hagamos la opción 2, ¿sí? Si la opción es el 2, entonces hagamos la del área, ¿cierto? Entonces lo ponemos acá, imprimimos el área. Listo, perfecto. Y nos falta la opción 3, ¿sí? Entonces en la opción 3 nosotros vamos a calcular, dijimos que el perímetro, ¿cierto? Listo, lo metimos ahí. Entonces, miren, el algoritmo que me piden ya lo hice hace rato, es básico y es fácil, ¿cierto? Y ya quedó, ya la tarea había quedado, pero yo quise hacer un poquito más, también es muy válido. Y en el default, en el default vamos a poner un mensaje que diga no escogió una opción correcta. Elija la opción correcta. Listo. Punto y coma y sale. Pues miren, si yo escojo la opción 1, ahí está en opción 1, él solamente va a sacar el diámetro. Vamos a mirar. Ay, ¿por qué me metí acá? Vamos a mirar. Mire, sacó el diámetro nomás. Vamos a cambiar la opción. Cambiemos la opción porque sigamos jugando con esto. Entonces vamos a darle opción 2. Tiene que sacar el área. Ahí sacó el área. ¿Sí? Listo. Vamos a darle la opción 3. Pum, sacó el perímetro. Listo, está funcionando. Vamos a darle una función que no sea la 7. ¿Sí? Elija la opción correcta. ¿Ven? Entonces miren, yo arranqué haciendo el switch case. No, para nada. Yo arranqué dándole una entrada, una lógica y una salida. Le aumentamos después el área y el perímetro y luego le aumentamos la bandera, la selección con bandera. Entonces, y todavía falta que le demos el formulario, la obtención por formulario, y falta que, de hecho, que ojalá esto lo volvamos una función. Entonces se vuelve mucho más elaborado el problema. Pero parto de resolver problemas pequeños y voy creciendo en el problema. Nadie hace Facebook de una tacada, siempre es un problema más pequeño y voy creciendo. ¿Qué dudas tenemos hasta este punto? Vamos a ir repasando las cosas que teníamos pendientes en la próxima clase y vamos a coger, esto es lo que, y vamos a ir cogiendo algunos algoritmos y los vamos a ir resolviendo a medida que vemos los problemas, pero los resolvemos entre todos o parcialmente los resolvemos y ya a ustedes les toca la parte decorativa o la otra parte. John, dudas. Lina, John, Luis Miguel, Alejandro. Profe, súper bien. Lina, ¿qué me decía? Profe, que ahí estoy aprendiendo un poquito más porque yo soy muy mala ya para leer, interpretar y hacerlo así algoritmos, ¿me entiendes? Pero no me hago entender. Pero mire, Ahí Lina, me voy como... dos cosas, espera, hay como eco. Lina, no, mira, dos cosas. Uno, hay que quitarse las palabras de yo soy malo, yo no soy, no, eso son cosas que uno nunca debe decir. Y dos,
tú como contadora, tú sabes mucho de algoritmos. Quizás no te das cuenta, pero sabes mucho de algoritmos. ¿Sí? Uy, profe, sí, porque como la contadora, pues eso sí, muchos números. Claro, y es mucha Que me lógica. imaginaba mucho, no te cabes, Y, tantos números. de hecho, Pero hace como, eso fue en el 2014, claro, que yo es que eso, nuevamente, hablábamos yo no ahorita, podía practicar. nosotros hablábamos ahorita de eso, vea. Si usted no mueve la pierna se le vuelve flaquita y se le tuye, ¿cierto? Entonces uno tiene que ejercitarse. Estamos apenas ejercitando otra vez la mente hacia los algoritmos. Puede que uno sepa muchas cosas, pero si no las hemos ejercitado, nada. Por eso yo les voy a pasar ese libro de algoritmos. Como desde el capítulo 3 es que empieza como los ejercicios y uno puede ejercitar. Póngase una meta diaria, hacer un algoritmo sencillito, bobito, algo sencillito. Y pues no me ataque un problema grande y difícil desde el primer día, ataques problemas sencillos. Mire que nosotros, ¿qué hicimos? ¿Cogimos el problema 5 o cogimos el problema 1? Cogimos el 1 porque estamos ejercitándonos. Cuando ya hayamos hecho estos 4, incluso el 5 es el último que vamos a hacer. Cuando hayamos hecho todos los otros, nos metemos con el 5. Pero el 5 es el último que vamos a hacer. Entonces, no nos estresemos con eso. Simplemente es empezar a ejercitar. Que hoy usted sea capaz de hacer otro algoritmo. Ahorita se lo pone usted de tarea o lo saca del libro y que usted sea capaz. Póngase una meta de hacer uno diario. Y la mente se va activando, se va activando, se va activando. La programación, yo siempre lo he dicho, la programación es adictiva. Esto es un vicio, esto es de las cosas más Profe, adictivas que hay. Dime. qué pena no. En este caso también, para no usar tantas palabras técnicas y sí usarlas, como explicar qué significa la palabra técnica, porque eso a veces confunde mucho. Claro, O sea, que solo se diga palabras técnicas, eso, y eso es un problema, por ejemplo, que yo todavía tengo. Yo escucho a veces a los programadores hablar y yo soy, ay, madre, ay, fue madre, yo no sé nada. Cuando yo voy mirando, y no, yo sí sabía, sino que es que hay gente que habla de forma muy técnica. De hecho, si yo digo una palabra que no entiendan de una, vea, a mí córteme y pregúnteme de una que esa es la opción. Si tiene una recomendación, una sugerencia, de una, no hay problema. Cosa que usted aprende, por ejemplo, de los canadienses es eso. Ellos te dicen, yo me equivoqué. Ah, bueno, yo o usted se equivocó. Y nos tenemos que pelear por eso, no. Ellos te dicen, ve, te recomiendo esto. Y es que eso es muy de Colombia. En Colombia nos hacen una recomendación, ay, no, me odia, no, ya no, le caí mal. No es que te odie, te está haciendo una recomendación. Ya, eso es todo. Lo otro. Y eso, pues, a mí lo mismo. Me tienen que, yo quiero que hagamos esto. Ah, listo, lo hacemos. No hay ningún problema. Profe, explícame esta palabra que no la entendí. De una, no hay problema. Esa es la construcción del conocimiento que necesitamos hacer. Y las palabras técnicas van entrando. Yo me siento acá y les empiezo a hablar que DNS, que el IP y que no sé qué. No, nos enredamos. Vamos aprendiendo una palabrita. Mire que yo les decía acá que yo les traía algunas palabritas, algunos conceptos de la web. Entonces, primero vamos a aprendernos qué es un cliente y qué es un servidor, ya, un servicio y un cliente. No vamos a aprendernos todo el internet de tacada. A medida que vamos implementando esto en nuestro lenguaje, esas palabras técnicas se van volviendo más fáciles. Pero si yo le saco a usted toda la lista de las palabras técnicas de lo que es el internet, usted se va a quedar en las mismas, va a quedar gringo. Entonces, más bien las vemos de a una, ¿cierto? Y ahí las vamos cogiendo todos de a poquitico. Lo mismo eso, traten de resolver uno a uno. Yo les monto ahorita en el chat, les monto el libro de algoritmos. ¿Sí? El libro de algoritmos, si no estoy mal, desde el capítulo 3 empiezan a ver ejercicios, y ejercicios explicados, ejercicios simples, hagan uno, luego pasan al otro, y ahí va saliendo uno de a poquitos. Pero esto es un tema de ejercicio. Todos los días haga uno, todos los días haga uno. Y empiecen todos los días a ver cosas de tecnología ya también. Hay que empezar a meterse en este mundo. Listo.
No sé qué más quieren. Una pregunta rápida. Yo veo en el horario que ustedes tienen la del miércoles a las 8 de la mañana, es la mezclada con inglés, ¿cierto? Yo pregunto algo, ¿mañana les toca ese inglés o les toca conmigo? Igual si no se acuerdan les pregunto a la profe. La semana pasada que vieron, Profe, creo que es una semana una semana inglés ella y otra yo. no, una semana inglés y específica y la otra semana solo específica. A ver, yo miro el horario. Según esto, ese es de las 4:32, mira. Si no, pues yo pido asistencia por ahí. Este es de la 400, a ver, ¿dónde está el horario de acá? Este. Tengo entendido que hay una que hay una de 8 a 9:45, dice inglés específica. La semana pasada que vieron el miércoles a las 8. Específica, Vieron creo. específica, o sea que mañana les tocaría inglés, sí, porque por la, ¿cómo se llama? Con el grupo de la mixta estamos igual el viernes. El viernes yo veo un día con ellos y otro día, y a la otra semana ya les toca con la profe de inglés. Y este viernes, bueno, entonces nos tocaría, ya nos veríamos el jueves, ¿cierto? El jueves nos toca a las 8, de 8 a 12 igual, y el viernes de 10 a 12, ¿cierto? 10 y 15 a 12. Listo. Bueno, entonces nos vemos el jueves si nada raro pasa. Listo. Y cualquier duda me la van comunicando, ¿ok? Y Lina, si quieres hablamos ahorita, o pues te quedas un minutico, o hablamos por WhatsApp. Listo. Profe, por donde usted quiera, A ver, entonces quédate un me... minutico ya que estamos aquí conectados. Bueno, profe. Listo. Bueno, muchachos, haremos esto por acá. Esto no lo paramos.